Hola, ¿qué tal? Quiero darte la bienvenida a este video. Vamos a hablar de un tema súper interesante y sobre este tema han surgido muchas preguntas. De hecho, uno de los graves errores que yo cometía cuando hacía operaciones con contratos demasiado económicos era de que la valorización del contrato, aunque mi análisis fuera lo suficientemente bueno, el contrato no se valorizaba lo suficiente. Entonces empezaban a surgir inquietudes sobre, bueno, ¿cuál es el contrato ideal? ¿Dónde es que yo debo comprar? ¿Dónde debería vender? Porque cada vez que, por ejemplo, se presenta un rally como estos, está la acción de Apple esta mañana, arrancó rompiendo los 333.07 y bueno, llegó hasta los 345.61. Aquí ya se detuvo. Pero este rally fue un rally bastante amplio. Vamos a mirar acá. Un rally, digamos que de un 3.7%, que si nosotros lo vemos en acciones no es tan alto, no es tan, digamos, volátil, pues, pero si lo vemos en opciones, eso es una cifra bastante considerable como para hacer valorizar un contrato de una manera en que nos pueda dejar una ganancia, pues, interesante. Entonces, quería hacerte esta comparativa porque me han preguntado mucho de que, bueno, ¿cómo es posible de que yo he comprado un contrato y he tomado una operación donde el precio se va a mi favor de una manera impresionante, pero aún así no tengo la ganancia suficiente? La respuesta es muy sencilla. Nosotros aquí tenemos una grilla. Esta grilla es la grilla de contratos. Cuando nosotros escogemos un contrato, lo debemos de escoger primero que todo en base al presupuesto que manejamos. Segundo, tenemos que tener en cuenta si ese contrato está in the money, out the money o at the money. Tercero, debemos de mirar la probabilidad de ese contrato de estar in the money y también debemos de valorar digamos el movimiento promedio de la acción. Si al momento de nosotros ya salir de esa operación el contrato no se ha vencido, ¿sí? Entonces debemos de fijarnos que la acción suba lo suficiente. ¿Para qué? Para que tengamos ganancias. Entonces voy a colocarte una comparativa aquí para que quede mejor explicado, porque a veces es un poco complejo. Cuando una vez yo estaba confundido y pregunté, bueno, ¿por qué lo del contrato? Me decían que las griegas, que la volatilidad implícita y fórmulas matemáticas. Entonces eso me empezó a explotar la cabeza porque decía, bueno, o sea, ¿en qué momento, a pesar de que los análisis que haga pues son buenos, llega el precio donde pues habíamos hecho la proyección, porque no hay suficientes ganancias? Entonces, si nosotros nos ponemos a ver aquí en la grilla de contratos y vemos esta casilla que se llama cambio neto o net chain, empezamos a ver lo siguiente. Estos contratos que están aquí en la franja moradita son contratos in the money. Estamos viendo un contrato con un strike 292.5. Fíjate, este contrato se valorizó $12.42, ¿sí? En la jornada de hoy. Estamos hablando de un contrato 292.5, o sea que el strike de ella, vamos a achicar la gráfica, el strike de ella vendría estando 290, 291, 292. Aproximadamente aquí está el strike, ¿sí? Entonces cuando nosotros hablamos de que está bien in the money, quiere decir que ya el precio de la acción, fíjate que están 345, ya se ha valorizado bastante como para que él prácticamente vaya cogiendo más fuerza y se vaya valorizando más. Es decir, si Apple mañana, por ejemplo, sube a los 370, ese contrato se va a valorizar mucho más, casi que exponencialmente. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vemos que el contrato 292.72 está bien abajo
Y ahora vamos a ver la otra cara de la moneda. Vamos a ver un contrato Strike 410, ¿sí? Estos contratos tienen una fecha de vencimiento, que esto también hay que tenerlo en cuenta, la fecha del vencimiento del 19 de junio. Hoy estamos a 9 de junio, es decir, estos contratos, dentro de 10 días, aquellos que están in the money, o sea, los que están de la franjita moradita para arriba, y ya están in the money, pues ya prácticamente están salvados, ¿sí? Mientras que los contratos que están de aquí de la franja negra, este strike 347.5 hacia abajo, se empiezan a desvalorizar. A medida que va pasando el tiempo, ellos van perdiendo valor. Las letras Y afectan. Entonces, si tú, por ejemplo, vienes y escoges un strike 410, y eso también depende del movimiento de la acción, escoge este strike 410 y te voy a explicar la clave de esto, que pues la verdad no me lo explicaron, me tocó a punto de prueba y error darme cuenta de eso. Venimos aquí y vemos strike 410. Fíjate que si tú vienes acá, escoges el strike 410, estás queriendo decir que el precio de Apple, para ti el precio de Apple, en este lapso de 10 días puede llegar a 410.01. Con que llega a 410.01, 410.2, 410.5, ya tu contrato se salva y entra a lo que se llama in the money, ¿sí? ITM. Eso lo voy a explicar en un video ya más en detalle. Pero ¿qué pasa? Que siendo coherentes y siendo realistas, en 10 días, viendo el promedio de Apple, es prácticamente casi que imposible que llegue a 410. Bueno, tendría que ocurrir un milagro en estos 10 días para que ya llegue a 410 y sobrepase, ¿sí? Pero fíjate, hoy subió $12. Ella mañana puede retroceder, pero que haga un rally alcista de aproximadamente $70-80 en 10 días, uno lo duda. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que la probabilidad de que ese contrato entre in the money es muy baja, ¿sí? Entonces, aquí es donde está la clave de todo. Me encuentro personas que me dicen, mira, es que lo que pasa es que yo casi no tengo presupuesto, pero a mí me gusta hacer trading en opciones porque uno puede ganar mucho dinero. Entonces aquí es donde nos equivocamos, nos empezamos empezamos a soñar. Bueno, no, es que yo compro un contrato súper barato. De hecho, veía muchas personas que tenían una estrategia de comprar contratos súper out the money, contratos como esos que valían 0.04, 0.07, ¿sí? Y ellos esperaban a que esos contratos pues le dieran un 100, un 200, un 1000, un 2000, un 20.000%, pero cuando nosotros ya vamos a lo que es la gráfica y empezamos a hacer las proyecciones, a ser realistas, nos damos cuenta de que esos contratos no se valorizan lo suficiente y lo que hacemos es perder dinero. De hecho, hay una costumbre muy común de escoger. Bueno, si yo por ejemplo tomo este contrato prácticamente me vale $10. Voy a comprar 10 contratos, es decir, que voy a invertir $100, ¿sí? Y lo voy a dejar hasta que llegue in the money, porque si nosotros, por ejemplo, compramos aquí un contrato de 10 centavos y cuando entre in the money vale 5.80, entonces esperamos a que tengamos una ganancia bastante grande. Puede llegar a suceder que la acción de Apple suba hasta 410.38, pero es muy poco probable que llegue a ese precio en 10 días. Que tú escojas, por ejemplo, un contrato que tenga un vencimiento a 6 meses, 8 meses, un año, ¿sí? Con un strike 410, tal vez esa probabilidad comience a aumentar, pero tú no vas a encontrar un contrato que valga 20 centavos o 10 centavos y que esté a vencimiento de 6 meses, 8 meses, un año. Van a costar mucho más. ¿Por qué? Porque a medida
que se acerca el vencimiento de un contrato, se empieza a desvalorizar. Hay una fórmula en matemáticas sumado al paso del tiempo que hacen que estos contratos, entre más cercanos sea el vencimiento y menos probabilidad de in the money estén o tengan, pues más rápido se van a desvalorizar. Entonces, nosotros decimos, no, es que yo tengo un presupuesto de $10 y voy a comprar ese contrato que tiene un vencimiento dentro de 10 días a ver cuánto me da. Pero resulta que, ya lo vimos, la probabilidad es muy baja que en 10 días llegue a ese precio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mejor reunir un poco más de capital, ¿sí? Y empezar a escoger contratos que ya estén más cerca y que haya una probabilidad más alta de estar in the money. De esa manera no nos afecta tanto lo que es la letra griegas y el paso del tiempo. Vamos un poco más arriba y empezamos a ver algo. Este es el cambio neto. Fíjate que el cambio neto de este contrato fue 0.03. A medida que nos vamos acercando a in the money, esos contratos se van a ir valorizando mucho más. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta este contrato, ese contrato ya se encuentra in the money, ¿sí? Cuando se compró estaba aproximadamente unas 2 o 3 casillas out the money, y con el rally que hubo hoy, pues ella se montó aquí. Fíjate que está aquí, tercera casilla in the money, strike 340. Ese contrato se compró en 2.30 aproximadamente y se vendió en 6, ¿sí? Entonces, ya cuando está in the money, la valorización va a ser muy diferente. ¿Por qué? Porque el delta va a ayudar, a medida que la acción va subiendo $1, el delta ayuda para que ese contrato se vaya valorizando más. Y entre más in the money esté, pues más se va a valorizar. Entonces, claro que el delta llega hasta 1. Entonces, cuando ya estamos in the money y empieza a retroceder, pues mientras nos salga de aquí, no nos tenemos que preocupar tanto. Pero si ya están out the money, el paso del tiempo empieza a quemar esos contratos, los empieza a desvalorizar. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, $100 y la probabilidad de que un contrato de estos hace la proyección, ¿no? De que, por ejemplo, el precio llegue a 365, tienes este contrato y dices, bueno, voy aquí a Apple, en este momento están 345 y ese strike es de 365. Es aproximadamente acá. Tú tienes que fijarte y hacer la proyección si tu contrato 365 dentro de estos 10 días se va a meter in the money, es decir, que la acción suba por encima de 365. De lo contrario, tu contrato sí o sí se va a desvalorizar y vas a empezar a perder dinero. Entonces voy a venir aquí a la gráfica y te voy a mostrar una comparativa entre estos dos contratos. El primer contrato es este que escogimos por acá, tiene .25, .26, viene siendo este, strike 410, y el contrato strike 340. Ya sabemos que mirando la gráfica tenemos el contrato 340, que viene siendo por acá 340, más o menos acá en este punto. Este es el contrato que nosotros trabajamos. Y el strike 410, que lo voy a marcar por acá, 410, que está out the money. Entonces, si nosotros miramos la gráfica como tal de los contratos, hacemos una comparativa, venimos a charts, y vemos que este contrato se compró en 2.23 y se vendió en 6.27, dejando una ganancia de $327. Al mismo tiempo, ese contrato casi que a la misma hora estaba valiendo .08, estaba más o menos por acá en este nivel, .08. Si lo comparamos con este, que fue la hora de cierre 10 de la mañana del día de hoy, más o menos hasta aquí, .08, .16. ¿Cuánto se le sacó a ese contrato? Digamos que se le sacó un 100%, pero si nosotros no logramos el objetivo, digamos que Apple, por ejemplo, se quede oscilando por acá, se quede oscilando por acá,
nunca llegue a 410, vamos a perder esa inversión que hicimos. Mientras que este contrato que está in the money, el precio se puede quedar oscilando, mientras no salga de esta franja, no baje de los 340, no se va a empezar a desvalorizar. Entonces, esta es una de las diferencias que nosotros vemos aquí al momento de escoger un contrato barato y al momento de escoger un contrato que uno dice, bueno, mi inversión puede estar sustentada en que estoy escogiendo un contrato cuya proyección le estoy haciendo y está muy cerca de in the money, diferente a un contrato cuya proyección estoy haciendo y está súper lejos de estar in the money y que corro el riesgo de que se empiece a desvalorizar. ¿Qué puede llegar a pasar con este contrato mañana o el resto de la semana? Si la acción de Apple empieza a caer, digamos que llega aquí a la media 200 o llega a 331, van pasando los días, llega miércoles, jueves, viernes, pasa el lunes, ya es prácticamente la última semana de vencimiento, este contrato ya no va a valer .26, .28, va a empezar a valer .14, .08, .7 hasta que llega a 0, ¿sí? Entonces son cosas que nosotros debemos de tener en cuenta cuando vamos a escoger un contrato. Hagamos proyecciones, primero que todo hacer proyecciones realistas. Aquí en TradingView de hecho hay una regla donde tú por ejemplo puedes llegar a hacer una proyección. Puedes llegar y decir, bueno, tal vez el precio de Apple llegase a 410.35, tienes que mirar el ATR, el movimiento promedio diario de Apple. Si por ejemplo Apple en promedio diario se mueve un 1, un 2%, tienes que hacer la proyección. ¿Cuántas semanas o cuántos meses tardaría Apple en llegar aquí hasta este punto? Hay que mirar también lo que es la parte de lo fundamental, es cómo le puede llegar a afectar, porque tú ya vas a hacer es una inversión a largo plazo, ¿sí? Cuando nosotros hacemos intradía, nos fijamos es en contratos que estén cerca in the money. ¿Para qué? Para que en un movimiento que haga pequeño, ya se monten ahí en in the money y empiecen a valorizarse bastante. Pero este tipo de contratos no te recomiendo que los escojas para hacer intradía. Si tú por ejemplo vas a hacer una operación que la abres hoy y la cierras el viernes y está bastante out the money, es preferible que tú tomes y ahorres un poco más y compres un contrato. Si es el caso por ejemplo de Apple, compres un contrato de $2, $3, $4 que multiplica por 100, la inversión serían $400. Pero si te fijas acá, el cambio del movimiento de la acción afecta al movimiento de los contratos. Entonces tú dices, un strike 3.45 el día de hoy se movió 4.13 frente a un contrato que tiene strike 450 solo se movió 0.07. Entonces ahí ya empiezas a encontrar que hay una diferencia muy grande entre escoger un contrato que a nosotros pues puede sonarnos caro y encontrar un contrato y comprar un contrato barato. Como decimos aquí en Colombia, a veces lo barato sale caro. A veces comprar un contrato barato vemos que con el tiempo se va desvalorizando mucho más rápido que un contrato que esté in the money. Hay acciones y hay ETFs que tienen contratos más baratos. Entonces lo que tú tienes que fijarte es que esos contratos que valen $1, $2, estén in the money, si vas a hacer intradía, se adecuan a tu presupuesto, se adecuan a las proyecciones que tú haces, entonces vas a sufrir menos. A partir del momento en que yo me di cuenta de que comprar contratos baratos me sale incluso mucho más caro que reunir un poco más de dinero y comprar estos contratos que tienen más probabilidad de estar in the money, ahí ya empezamos a ver que los análisis sí se daban y por ende la valorización del contrato por estar cerca in the money también se daba. Y ya cuando se empezaba un rally alcista
y empezaba a subir de casilla en casilla, el contrato se empezaba a valorizar mucho más. Eso lo voy a explicar después en una sección donde ya vamos a hablar de lo que es el delta. ¿Sí? El delta ayuda muchísimo. Lo voy a mostrar por aquí. El delta ayuda muchísimo a que un contrato se valorice. Es más, te voy a mostrar de una vez. Fíjate el delta que tiene un contrato 410. Delta de 0.02. Y fíjate el contrato que escogimos acá, 340, tiene un delta de 66, ¿sí? Entonces supongamos que mañana la acción sube $1 y este contrato ya sube una casilla más. Entonces ese delta pasa de 66, de punto 66 a punto 73. Mi contrato se va a valorizar mucho más. Como estoy con un contrato call, a él le ayuda que Apple suba. A medida que Apple sube más, $1, $2, $3 más, el contrato se va a empezar a valorizar más. Pasaría de 8.45 a 9.85, 9.90. Si Apple sube $2 más, ese contrato se valorizaría de 8.45 a 11.80. Cuando estamos hablando de 8.45 a 11.80, tenemos que multiplicarlo por 100. Es decir, que en este momento, si yo comprara un contrato de 8.45, estaría invirtiendo $845. Y si la acción de Apple sube $2, esos $845 se me convierten en $1.180. ¿Sí? Así es como nosotros trabajamos los contratos de opciones sobre acciones. Pero, como te digo, si tú vienes acá y dices, no, es que yo voy a comprar un contrato que vale $25 y yo estoy esperando que ese contrato se valorice hasta 13.50 de aquí a 10 días, es algo sumamente irrealista. Entonces, aquí ya nos damos cuenta de que jugar con contratos baratos, a que se venzan dentro de una semana, que se venzan dentro de 2 semanas, incluso he visto personas que toman contratos que se vencen a los 2 o 3 días de haberlos comprado, esperan que ese contrato se le valorice de punto 25 a 5, a 6, a 7, pues se están equivocando, ahí están perdiendo dinero. Entonces son cosas que nosotros debemos de ir teniendo en cuenta. Otro consejo que te doy es que empieces a probar los contratos, pero pruébalos en la demo. ¿Sí? En la demo tú tomas este contrato, compras, empiezas a ver la valorización. De hecho, yo cuando hago demo y empiezo a ver estos contratos, yo los tomaba y los comparaba. Bueno, este contrato extrae tanto, este contrato que está bien in the money, este contrato que está super out the money, hago la comparativa y veo cómo se van comportando a lo largo del tiempo. Y ahí es donde uno se da cuenta que lo barato sale caro. Muchachos, espero que este video les haya servido para aclarar sus dudas. Esta pregunta era muy frecuente. Espero que quede bien comprendido este concepto de esta comparación. Si tienes alguna otra inquietud, no dudes en escribirme, déjame un comentario aquí en la parte de abajo y comparte este video con las personas que les puede interesar. Hay muchísimas personas que no conocen o no se han dado cuenta realmente, porque es que cuando invierten y a pesar de que su análisis sea, no ganan, ¿sí? Compártele este video, coméntalo y bueno, nos vemos en una próxima sesión que voy a hablar de mucho más temas sobre opciones sobre acciones.